Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Camp Rock. Fue estrenada el 20 de junio del 2008 y se encuentra en el tercer lugar de las películas originales de Disney Channel con el mayor rating, solo por debajo de la película de los hechiceros de Waverly Place y High School Musical 2. Al comienzo de la película, cuando Michi se está mirando en el espejo, aparecen unas fotos de Demi Lovato y Selena Gomez, referenciando la gran amistad que ellas tenían en esa época. Esta película fue filmada en un campamento real, llamado Camp Wanakita, que está ubicado en Canadá. Varios de los actores de la película ya habían participado en distintas series antes de aparecer en Camp Rock. Por ejemplo, Demi Lovato apareció en Barney junto a Selena. Los Jonas aparecieron en Hannah Montana. Alyson Stoner apareció en Drake y Josh, Zack y Cody y Stan Raven. La actriz Megan Martin también apareció en Zack y Cody. Ana María Pérez en Hannah Montana y María Canal Barrera en Los Hechiceros de Waverly Place. Jasmine Richards no tiene un historial muy conocido, pero de ella podemos destacar que fue la primera y única canadiense que logró participar en los Disney Channel Games. En la escena en la que Shane está huyendo, él se tropieza, pero eso no estaba en el guión, sino que Joe de verdad se tropezó al correr. No obstante, al director le gustó lo divertida y natural que quedó la escena, así que la dejó. Cuando el tío le derrama agua, en realidad Joe no sabía que le iban a hacer eso, por lo que su sorpresa en ese momento fue real. Justo cuando Shane entra a la cocina, se ve que él tiene la lengua azul. Eso fue porque esta escena se repitió más de 10 veces, y cada vez que él entraba debía comer un poco de la crema que tenía el muffin. Esta canción, que fue cantada por Tess, originalmente iba a ser usada en High School Musical 3 y la iba a cantar Sharpay, pero debido a algunos inconvenientes que tenían estas dos películas, la canción finalmente quedó para que fuera usada en Camp Rock. La trama de la película giraba en torno a un campamento de verano. Sin embargo, la película fue filmada en otoño, por lo que algunas hojas comenzaban a cambiar de color, así que el equipo de producción tenía que retirar todas las hojas que no fueran de color verde, para seguir dando ese ambiente de verano. En la escena romántica del lago, se puede ver que hay mucho viento cuando nos enfocan a Joe, pero cuando nos enfocan a Demi, el viento no parece tan fuerte. Esto pasó porque las tomas donde nos muestran a Joe fueron grabadas un poco antes del almuerzo, y después que el elenco comiera y descansara un poco, se grabaron las tomas enfocadas a Demi Lovato, y ya en ese momento el viento había disminuido. En el jardín de la casa de Michi se decidió colocar una cerca para ocultar una piscina que estaba del otro lado. Dicha piscina es la misma en la que vemos a Nick y Kevin. Si recuerdan, en High School Musical el personaje de Kelsey solía utilizar varios sombreros a lo largo de la cinta, y en Camp Rock también existe un personaje que le gusta utilizar accesorios en la cabeza, y estamos hablando de Peggy, que a lo largo de la cinta utilizó 14 bandas para el cabello. Jasmine Richards realmente no interpretó esta canción, sino que fue otra cantante llamada Renee Sandron. La razón de esto es que la actriz lamentablemente no alcanzaba las notas necesarias para interpretar esa canción. Esta canción tiene su versión en español, interpretada por la propia Demi Lovato. La película fue filmada en 25 días. Y 5 de esos días fueron dedicados a la escena final. Cada una de las vestimentas que podemos ver en esta escena fue alterada o mejorada de alguna manera, para que se adaptara bien al actor o actriz que la iba a utilizar. Mientras bailan, hay una parte en la que Joe se tropieza con Alyson, pero ambos supieron disimular la situación, así que no fue necesario tener que grabar esa parte otra vez. Camp Rock tiene una escena eliminada, la cual no se ve cuando la transmiten en Disney Channel, pero sí que la podemos encontrar en el DVD o en la versión extendida. En la trama, esta escena se ubica después del baile final. 2 años después de la primera película fue estrenada su secuela, y en esta podemos ver la participación del hermano menor de los Jonas, llamado Frankie Jonas. Si recuerdan, en la primera de Camp Rock, Jason le pide constantemente a Shane que le construya una casa para aves. Ah, ¿y me fabricas un refugio para aves? Hola. Hola viejo, ya está mi refugio. Vas a terminarme mi refugio, ¿correcto? Ya ven.
Y en Camp Rock 2 quisieron hacer referencia a eso, pues en una escena se puede ver a Jason construyendo su pequeño refugio. La rutina de baile que Caitlin estaba enseñando realmente era una coreografía que aprendió de la película Step Up 3, en la cual ella participó. La escena más divertida para el elenco fue la batalla de agua, y esto lo hicieron 2 veces, porque la mitad de la escena fue grabada a las 6 de la mañana y la otra mitad justo antes de la puesta del sol. Camp Rock 2 también tiene una escena que solo fue incluida en la versión extendida, y esta era una canción interpretada por Demi Lovato. Durante la escena en la que Michi y Shane discuten, los actores decidieron no hablarse entre los descansos de cada una de sus tomas, esto para no perder la intensidad del momento. Hacía mucho frío durante esta escena, tanto así que originalmente cuando los actores hablaban, se les podía ver el vapor de agua saliendo de su boca, causado por la diferencia de temperatura entre sus cuerpos y el ambiente. Así que para evitar que ese vapor se viera, los actores tenían que ponerse pequeños cubos de hielo en la boca justo antes de cada toma, de tal manera que cuando hablaran ya no se viera tanto ese vapor. Sin embargo, esto no funcionó del todo, así que el ligero vapor que aparecía fue eliminado digitalmente. Más de 1000 afortunados fans de Camp Rock tuvieron la oportunidad de participar como extras en la escena de la competencia. La parte en la que se revela el resultado final fue grabada en 2 versiones, una en la que Camp Rock gana y otra en la que Camp Star gana, que es la que conocemos. Esto se hizo así porque más de 1000 fans estaban allí, y los productores tenían miedo de que la audiencia revelara al mundo el ganador del evento. Así que en ese momento ni siquiera los que estaban allí sabían cuál iba a ser el verdadero final. La escena de la fogata fue lo último que se grabó de Camp Rock, y terminaron la toma final justo antes de que empezara a llover. Actualmente Demi Lovato y Nick Jonas están en una gira, y en uno de sus conciertos Nick trajo como invitado especial a su hermano Joe, lo que resultó una increíble y nostálgica sorpresa. Y es que además Joe Jonas y Demi Lovato recrearon esta escena de Camp Rock con su famosa canción. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Tiziano, Valentina, Josué Chelo, Alex Propio, McMuffin y Abel Flores. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.